Un saludo a todos los que nos estáis acompañando en este Palabra de Hacker tan especial. Hoy es una conexión en directo, aprovechando que se está realizando el Simposio Internacional sobre Ciberseguridad SIC3RAC en Lima, Perú, a los cuales saludo porque estáis allí en el auditorio celebrando este evento. Nosotros conectamos desde España para celebrar esta mesa redonda un tanto especial, una mesa virtual más bien. Y vamos a tratar un tema muy especial que es la gobernanza de Internet y su impacto en la ciberseguridad. Con lo cual, a toda la gente que nos estáis viendo en sala, os doy las gracias, como a aquellas personas que nos están siguiendo a través de YouTube, en directo, a través del canal Palabra de Hacker. Los invitados que nos acompañan aquí para participar en esta cibermesa, a los cuales saludo y les doy las gracias por estar aquí con todos nosotros después de una larga espera. Ellos son Enrique Ávila, Jorge Chinea, Miquel Rufián y Silvia Barrera. A los cuatro les doy las gracias por estar aquí acompañándonos. Algo muy práctico para conocer sus perfiles profesionales. Si estáis viendo este vídeo o estáis escuchando este podcast, lo que tenéis que hacer es ir a la pestaña de más información, donde encontraréis toda la información sobre sus biografías, enlaces a redes sociales, a sus web corporativas. Dicho esto, vamos a comenzar con el debate. Para ello, lo vamos a iniciar con una primera ronda por orden alfabético, con lo cual va a tomar la palabra en primer lugar Enrique Ávila. Y a todos ellos les voy a lanzar en este mismo momento una misma pregunta. Y es que si vamos a tratar el tema de la gobernanza de Internet, entendida como los procesos y las normas que afectan la forma en la que se gestiona Internet, es saber, desde su punto de vista, si es necesaria la gobernanza de Internet o la regulación del ciberespacio por parte de los gobiernos. Sí, no y por qué. Enrique. Muy bien, en primer lugar, gracias por la invitación. Es un foro muy interesante y una pregunta cerrada y muy concreta. La respuesta directa es sí. El problema es la complejidad de lo que sería el dominio del ciberespacio. Yo voy a cambiar un poco la terminología porque considero que es más correcto hablar del ciberespacio que hablar de lo que sería... Siendo así, esta terminología en un momento dado, lo que vamos a hacer es proyectar una idea de que en un proceso de globalización como el que hemos vivido, Internet es un mundo que es caótico, donde lo que son los conceptos clásicos, tanto de Estado, su territorialidad o ciudadano, cambian y van a tener que cambiar muy concretamente en los próximos años. ¿Por qué? Pues porque esta aterritorialidad de lo que sería el ciberespacio hace perder tracción estos conceptos clásicos de pertenencia a una determinada nación o podríamos poner el ejemplo, por ejemplo, de lo que serían las empresas o las grandes corporaciones. ¿A qué nación pertenecen realmente? ¿Qué rol juegan en el nuevo modelo del ciberespacio? ¿Quién gobierna? ¿O quién tiene potestades o quién tiene capacidades para gobernar el ciberespacio? ¿Quién va a detentar la coercibilidad sobre este ciberespacio? En un sistema global como el que vivimos, además, hay que introducir un problema de multiculturalidad. Precisamente hace 3 semanas tuve el privilegio de asistir a unas ponencias donde había un bloque presentado por la vicepresidenta de lo que sería el Tribunal Supremo de China, junto con 3 de sus jueces de la sala, precisamente, que se ocupa de juzgar los casos de ciberterrorismo. Y en esas exposiciones, yo las conclusiones que extraje fueron que, enfrentándose a los mismos problemas que nos enfrentamos desde otras culturas, desde Occidente o desde Latinoamérica en un momento dado, desde Europa, sus formas de enfrentarse al problema son radicalmente distintos. Y eso introduce un elemento clave en cómo se va a conformar el derecho internacional que debería regular el ciberespacio en los próximos años. Como conclusión de esta primera intervención, desde luego, mi respuesta es absolutamente positiva. Hay que regular de alguna manera el ciberespacio. Lo que no puedo es ofrecer ninguna visión siquiera de cómo hacerlo con las estructuras de que disponemos en estos momentos. Muy bien.
pues esta ha sido la exposición por parte de Enrique Ávila, y la misma pregunta ahora le voy a dar paso a Jorge Chinea para formularle pues exactamente lo mismo, ver desde su punto de vista, saber si es necesaria la gobernanza de Internet por parte de los gobiernos, si no y por qué. Mi respuesta en este caso también es afirmativa, pero también es negativa. Es decir, al final el término de gobernanza en Internet, ¿vale?, describió un mecanismo de gestión de red sin fronteras, sin participación directa. Realmente los inicios de Internet y la filosofía que existe por detrás es una gobernanza sin gobiernos, y en sus mecanismos institucionales desde los principios, que evolucionaron ya en los años 70 y 80, fueron diseñados y gestionados por los propios desarrolladores de Internet, los proveedores y los propios usuarios de servicios. Pues está la W3C, el IETF, la IANA, luego a su vez está la ICA, bueno, en fin, hay un conjunto de instituciones en ese sentido que han sido los promotores de Internet. De hecho, en un principio los gobiernos no participaban en ese sentido dentro de lo que es la propia evolución de Internet. Sí que tuvo a lo largo de los últimos años, está teniendo cada vez un mayor papel activo, pero realmente la filosofía que subyace por detrás es que desde sus inicios Internet no necesitó de la participación de los gobiernos, principalmente porque había un cierto miedo a restringir los derechos y las libertades individuales, en particular el derecho de libertad de expresión y en la intimidad. Este tipo de enfoque de la gobernanza sin gobiernos, o sea, este enfoque quizás para ir más hacia el no, haría que en algunas ocasiones la no regulación facilitara también el hecho de que a día de hoy entidades o empresas como Amazon o eBay o Google pedir algún tipo de permiso o licencia de sus orígenes, se lo pedirían. Por lo tanto, en ese sentido, los gobiernos deben de participar, pero como uno de los actores. Es decir, al final tiene que ser una participación tanto de los gobiernos como de la sociedad civil y el sector privado en las funciones que les competen respectivamente. Teniendo en mente una evolución de Internet y una gobernanza de Internet, debe estar encaminada hacia una Internet estable, segura y abierta. Me están informando que en sala nos están escuchando por el sonido doble, con lo cual, como este evento es virtual pero presencial y están allí en sala desarrollándose el evento, seguramente la conexión la conexión privada sería mejor que la cerrarais y entrar el sonido simplemente por YouTube, lo digo por mejor claridad por la gente que esté allí. Con lo cual creo que si mis compañeros desde Perú cortan la emisión interna y se quedan con la emisión a través de YouTube, va a ser mucho mejor y mucho más claro el sonido ahí en sala. ¿Vale? Hecha esta puntualización, ¿vale?, porque estaban escuchando el sonido con retorno, disculpar, y voy a dar paso ahora a Miquel Rufián, también para preguntarle exactamente lo mismo, hablando de términos de gobernanza de Internet, saber si los gobiernos pues tienen que regular esto o no lo tienen que regular, sí, no, por qué y cuál es tu punto de vista, Miquel. Vale, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, y para añadir a lo que han dicho mis compañeros, mi respuesta inicial es no, porque más que gobernanza habría que hablar de un cierto equilibrio por parte del gobierno. Al final, Internet es una red de un ecosistema, sobre todo que tiene un modelo stakeholders, donde se incluyen varios actores, y no solo el gobierno, sino también sector privado, sociedad civil, comunidad técnica y académica. Y por eso estos actores tienen que estar por igual de condiciones en un proceso abierto. Así que más que un problema tecnológico o legal, estamos hablando de un problema sociológico a la hora de poner estas partes en común. Y cedo mi palabra a mi compañera. Ha hecho esa exposición así más breve en ese consumo de tiempo en esta primera ronda inicial. Y bueno, pues lo mismo por este orden alfabético, a Silvia Barrera le ha tocado en estos momentos ser la última en exposición, ¿vale? Ahora después ya romperemos ese orden alfabético marcado por Google, ¿no?, que nos ha establecido así. Pero bueno, le formulo la misma pregunta que al resto de compañeros. Hablando de gobernanza de Internet, ¿es necesaria la regulación por parte de los gobiernos? Sí, no, ¿y por qué? Disculpa, Silvia, activa tu micro. Muy bien, buenos días allí. Como bien comentaba Enrique,
el concepto de Internet, de la red, no tiene fronteras. Es, como comentaba Enrique, un problema que hay que afrontar de forma global. Por lo tanto, cuando hablamos de armonizar, cuando hablamos de crear una legislación, en mi opinión, yo discrepo de crear por lo menos una legislación lo que es a nivel global. ¿Por qué? Primero, porque también tengo la fortuna de participar en foros internacionales y en grupos de trabajo, y cuando se plantea la cuestión de intentar crear por lo menos una legislación común en lo más básico, siempre hay discrepancias entre los países. Me refiero a que, primero, cada Estado tiene su propia soberanía, su propia jurisdicción, y estamos hablando de sistemas legales que a lo mejor en el ámbito, por ejemplo, europeo, que es en el que yo me muevo, pueden ser sistemas legales similares, ¿no?, en cuanto a la priorización, las preocupaciones en el ámbito del cibercrimen. Pero no si lo ponemos en comparación con terceros países o con países como pueden ser, bueno, pues países como por ejemplo Perú, Estados Unidos, Rusia, China. Hablamos de legislaciones y gobiernos, formas de gobiernos muy dispares. Por lo tanto, intentar armonizar una legislación en ese sentido es muy difícil ponerse en común, por lo menos, ese tipo de prioridades. Segundo, que cada país, a la hora no solo de establecer prioridades, tiene unos recursos técnicos, humanos, limitados. Obviamente, en ese camino de la priorización, si un país, por ejemplo, estamos hablando que tiene un índice de criminalidad, delitos cometidos contra las personas, por lo tanto, no podemos, en ese caso, exigir de alguna forma, aunque sea a través de una directiva o de una normativa común, que un país priorice combatir delitos contra las personas en vez de delitos cometidos en el ámbito de la red. Y luego también hablamos de conceptos técnicos muy difíciles. Antes comentábamos, desde empezar la emisión, que ni siquiera en España se tienen que emitir a nivel de fiscalía especializada en cibercrimen, que en muchos países no existe. Se tienen que emitir circulares en las cuales se tiene que traducir al lenguaje jurídico conceptos técnicos muy complicados de entender, porque hablábamos de conciliar el lenguaje jurídico con el lenguaje informático. Y eso es muy difícil de entender, siquiera traducir en un propio Estado. Entonces, si ya tenemos que poner en común esa terminología jurídica con esa terminología práctica o técnica del mundo de la red, se complica mucho más. Sí que es verdad que se pueden establecer delitos que pudieran ser pilares básicos, pero yo creo que al final el intentar armonizar, legislar de forma común, al final son energías y recursos tal vez invertidos en vano, porque, como digo, cada país tiene su propia jurisdicción, su propia legislación, sus prioridades y sus recursos limitados. Por lo tanto, a lo mejor hay que buscar otros canales más flexibles, aparte de los jurídicos, para intentar combatir de forma eficaz el cibercrimen. Creo que ahora ya el sonido se ha restablecido allí en el auditorio en Perú, porque había problemas con la conexión interna, con lo cual pido disculpas por el sonido que han tenido hasta este momento, porque les ha entrado doble. No ha sido, bueno, pues eso, ha sido una cuestión técnica, no desde aquí, sino por esa doble conexión que nos permitía tener una imagen en sala. Pero bueno, seguimos adelante porque creo que ya se ha recuperado el sonido muchísimo mejor allí en sala, ¿vale? Hechas estas 4 intervenciones entre los invitados, los cuales han expuesto su punto de vista sobre la necesidad o no de la regulación por parte de los gobiernos respecto a la gobernanza de Internet, sería saber un poco o entrar en ese apartado de qué ventajas o inconvenientes podría tener en sí esa regulación de Internet, eso, muy reglada por parte de los Estados. Bueno, vuelvo a empezar yo. Estamos siempre en la dicotomía de seguridad con libertad o contra libertad, en este caso de la regulación del ciberespacio en general. Yo creo que el asunto es mucho más complejo de lo que demuestra esa única frase y lapidaria frase, ¿no? Realmente incido otra vez en el argumento que he expuesto en mi intervención inicial sobre la pluriculturalidad del ciberespacio.
tenemos cierta tendencia a ver o visualizar los problemas o intentar arreglar los problemas desde un cierto eurocentrismo, ¿no? Lo hemos heredado de nuestro periodo colonial y creo que estamos bastante ciegos en ese sentido cuando ahora mismo en el mundo del ciberespacio hay otras culturas y otras visiones. Y esas visiones son bastante incomprensibles por nosotros, pero a lo mejor no privilegian las libertades individuales. Siendo esto cierto, no es menos cierto que nosotros tenemos que defender esas libertades individuales que forman parte de nuestro ADN cultural y tenemos que defender nuestro posicionamiento de preservar, como sea posible, esas libertades individuales. Esas libertades también se preservan a través de un contrato social. Ese contrato social nosotros lo hemos heredado culturalmente a través de muchísimas revoluciones y de millones de muertos en nuestra cultura y también hemos de preservar esa historia de nuestra lucha. En el ciberespacio, por su forma de desarrollarse, se ha explicado muy bien por parte de mi compañero Jorge, se ha desarrollado de una forma muy anarquista y sin ningún tipo de control. Lo cual no ha sido malo. No ha sido malo porque ello ha inducido además un desarrollo global y ha contribuido a este sistema global que tenemos sobre todo de transferencia de capitales y de tecnología en ciertos casos y de servicios, pero que no incluye a las personas lamentablemente como estamos viendo con distintos problemas que estamos sufriendo en nuestras fronteras. Ese modelo tiene que evolucionar y ese modelo tiene que evolucionar desde una filosofía inicial. Creo que vamos a tener que iniciar esos conceptos, que desarrollar nuevos conceptos que posiblemente, y esa es mi tristeza particular, tengan que desarrollar una serie de gente que son nativos digitales, porque yo no tengo, la gente que no somos nativos digitales, no tenemos esas competencias de comprensión. En un debate previo que hemos tenido hemos hablado de los conceptos de privacidad. Los chicos con 14, 15, 16 años tienen un concepto de privacidad que es radicalmente diferente al que tenemos nosotros. Su concepto de reputación de relato es radicalmente diferente al que tenemos nosotros y todo eso habrá que irlo construyendo poco a poco por parte de nuevos filósofos sociales, por parte de nuevos sociólogos y por parte de nuevos abogados y por parte de nuevos economistas. Y bueno, pues cedo la palabra. Por parte de todo nuevo, pero porque los tiempos están avanzando y los que menos avanzamos somos como nosotros. Entonces todo tiene que ser nuevo porque esto avanza a una velocidad de vértigo. ¿Y el resto qué opinión, qué ventajas e inconvenientes tiene esa regulación? ¿Alguno quiere aportar su punto de vista? ¿Silvia? La verdad que... Jorge. Sí, Jorge. No, que la verdad es que la exposición que ha hecho Enrique es bastante clara. Y en ese sentido, claro, aquí depende también del alcance. Cuando hablamos de gobernanza en Internet, efectivamente, a lo mejor estamos hablando de una gobernanza más global, más universal, de algo que no tiene fronteras y que se ha creado a partir de una gobernanza sin gobernanza. Entonces, eso lo hace más complejo todavía. Y sobre todo también hay otro aspecto muy importante que señalaban antes, también tener en cuenta que cada país tiene su legislación, incluso me atreveré a decir que sus costumbres en ese sentido. Es decir, hay países que son más restrictivos con el acceso a la información y hay otros países que no. Hay países que ven todo lo que tiene que ver el derecho al acceso de la información, principalmente los países occidentales, sin ningún tipo de restricción. Y hay esta restricción. Entonces, gobernar todo eso, o qué entidad ¿quién sería la entidad que gobernaría a todos? Ante una filosofía de Internet que se creó sin gobierno como tal. Es complejo y complicado. Y discernir un poco las ventajas de los inconvenientes también es difícil porque claro, hay un factor multicultural y político y económico que lo hace todavía más complejo sobre algo que se ha creado sin gobernanza como tal.
Sí, regular algo que no estaba, o sea, que no estaba previsto así y que ha derivado tanto y que ha empujado, ¿no?, a toda esta realidad que nos estamos encontrando, ¿no? Los propios padres de Internet hablan obviamente, por dónde han ido los tiros, ¿no?, y cómo ha derivado un poco todo esto. En cierta medida, está claro que vivimos en una situación de inseguridad y de una amenaza constante. En cierta medida, esto hace que los estados estén aprovechando para restringir una serie de derechos como puedan ser, por ejemplo, la privacidad o la libertad de expresión. Si nadie toma la palabra, la vuelvo a tomar yo. Claro, están calladitos. Luego tomo yo, tranquilo. No sé, Miquel, no, ¿sí? Después de ti, si quieres. Bueno, yo creo, bueno, pues empiezo yo, perdona, Enrique. Sí. Pues nada, al final hay algunos estados que sí se están aprovechando de esa diferencia porque han querido pasar de 0 a 100 en muy poco tiempo, cuando esto es un proceso bastante gradual en muchos temas, y entonces se están aprovechando de esa diferenciación para realizar ese tipo de actividades. Te doy la palabra a Enrique y luego si quieres te acompaño. Bien, tengo una visión un poquito diferente. Vamos a ver, llevo defendiendo en todas mis argumentaciones que hay distintos actores. Los estados son unos de ellos. Dentro de los estados que podríamos llamar democráticos, donde se defienden las libertades individuales, seamos conscientes, si un estado restringe derechos es porque se lo estamos pidiendo. Somos nosotros los que tenemos el control y los que evaluamos que estamos en una situación de inseguridad y presionamos a nuestros políticos, a nuestros estados, para que restrinjan los derechos. Yo no creo en las sociedades de riesgo cero. Las sociedades de riesgo cero son absolutamente devastadoras para esas sociedades y más en nuestro modelo cultural. Hay que asumir los riesgos porque también hay ventajas y hay oportunidades. Asumiendo los riesgos y las amenazas, podemos centrar nuestro foco en las oportunidades que tenemos. Asumiendo que va a haber pérdidas, hay pérdidas. Pero sobre todo me hace gracia una cosa desde mi modelo cultural. No le exigimos a las corporaciones prácticamente nada de lo que le exigimos a los estados. Me encantaría preguntar al público asistente y al público que nos está viendo en directo cuántos han leído el contrato de acceso a Facebook o a cualquier otra red social donde prácticamente lo que venden es su alma al diablo. De hecho, hay un experimento social muy interesante que se ha desarrollado últimamente, donde una red social, en su contrato de acceso, lo que pedían una cláusula era que cedías tu alma al diablo. Y lo firmaron más de 100.000 personas. Entonces, exigimos a los estados muchísimo más de lo que exigimos a otros actores que operan en el ciberespacio y que son igualmente poderosos y pueden hacer tanto daño contra las libertades individuales como los propios estados. Y eso es un riesgo que no tomamos nunca en consideración, que no nos veamos nunca involucrados en una guerra comercial entre Amazon, que ha salido nombrado por parte de uno de los contertulios, y Apple, por ejemplo, y que no nos pillen en medio a los demás, porque a lo mejor pues salimos fuertemente dañados en nuestra vida virtual. Y nuestra vida virtual, no lo olvidemos, últimamente ocupa un espacio cada vez más grande en nuestra vida real. Y conforme va creciendo esa vida virtual que ocupa un espacio tan grande en nuestra vida real, el término privacidad cada vez se va haciendo más pequeño o prácticamente casi inexistente. Sí, Silvia está pidiendo la palabra ahí a mano alzada. Si conectas el micro, seguro. Venga, ahora. Sí, en cuanto yo hablo del tema de espiar los estados y tal, hablo de mi parte policial en cuanto a la obtención de datos para las investigaciones. Una cosa es que ciertos estados, desconozco si los hay, en qué condiciones, puedan o se pueda confundir la obtención de datos de usuarios por parte de forma ilegal e indiscriminada, la forma de la vigilancia digital, la monitorización de usuarios, sin ningún tipo de tutela judicial, sin ningún tipo de vigilancia, y otra cosa es la obtención de datos bajo un procedimiento judicial. En ese procedimiento judicial, como es en muchos países, por lo menos en los que nosotros con los que trabajamos, y aquí en España igualmente, la petición que se hace de datos en este caso, porque al final la información, cuando hablamos antes de la gobernanza de los estados, el poder de investigar o no investigar o de esclarecer hechos delictivos no está en manos de un estado, está en manos de un proveedor de servicios que te quiera dar esa información.
Y si esa información no te la da un proveedor de servicios bajo un requerimiento judicial, es decir, de forma legal y con objeto de una investigación y con el objetivo de esclarecer unos hechos delictivos, esa información se obtiene de forma ilegal. Por lo tanto, tenemos que diferenciar eso, la forma de espiar masiva que pueda darse en algunos estados, desconozco en cuáles, y por otra parte la obtención de datos de forma motivada. Es decir, si yo le pido a una red social, a Facebook, a quien sea, esa información, si hablábamos antes de territorialidad y de jurisdicción estatal, si yo le pido esos datos a una empresa, como por ejemplo una red social, no quiero decir nombres, que está o que opera bajo una legislación de otro país, por más que yo le mande un requerimiento judicial español, si esa empresa, ese proveedor de servicios no me quiere dar la información, por más que quiera gobernar o quiera legislar un país, esos datos, esa investigación no se va a llevar a cabo. Por lo tanto, antes a lo mejor de empeñarnos en decirle a los estados qué es lo que tienen que criminalizar o qué es lo que tienen que perseguir, a lo mejor estaría bien o sería conveniente agilizar, por ejemplo, procesos de obtención de datos, por ejemplo, en ese caso, de cesión de información a los estados cuando haya, por ejemplo, un requerimiento judicial por parte de otro país y no que porque una empresa esté en un tercer país no quiera colaborar con las autoridades de un país. Y luego, por otra parte, lo que digo es que tenemos que diferenciar esa petición indiscriminada. Y por otra parte, siempre lo he defendido, que nos quejamos, yo como usuarios, de supuestamente datos que obtienen los estados para llevar a cabo una investigación, para saber quién está detrás de unos hechos, para saber quién ha cometido un delito en Internet y, sin embargo, como decía Enrique, no tenemos ningún tipo o no pensamos, ni siquiera recabamos en las consecuencias que genera aceptar las condiciones, los términos de uso de muchas aplicaciones que se bajan de forma indiscriminada por desarrolladores que no sabemos ni dónde han desarrollado, ni qué tipo de información, ni dónde va a ir a parar nuestra información, y no tenemos ningún tipo de reparo a la hora de ceder esa información a esos proveedores de servicios que son realmente quienes tienen la facultad de facilitar o no esa información a las autoridades. Por lo tanto, tenemos que concretar cuando hablamos de obtención de datos y de precisamente de eso, de la obtención de esos datos y del fin con el que se utilizan. Siempre el fin por delante, porque es muy importante y lo que marca el punto de inflexión entre lícito o no lícito, esa recabación de datos y el uso que se puede hacer con ellos. Miquel antes apostillaba al principio, luego no sé si... No, ¿tienes el micro? Activa el micro, por favor. Solo era hacer el apunte que al final, lo que habíamos hablado inicialmente, que al final Internet es un ecosistema en el que hay varios actores, el gobierno es un actor, pero hay varios actores que también se pueden aprovechar o no y que están dentro de esta cadena, como han apuntado mis compañeros. Bueno, en el canal Palabra de Hacker siempre es bastante habitual que al otro lado de la pantalla la gente que nos está siguiendo pues también nos esté formulando preguntas y comentarios. Algo extensivo a todas las asistentes que están en el simposio SIC 3RAC, por si quieren solicitar, hacer alguna pregunta a los contertulios que nos están acompañando en esta mesa virtual. Allí en sala están los compañeros disponibles para que me den paso de cualquier posible pregunta para que ellos se la trasladen directo a ellos. Pero en estos momentos sí que voy a dar paso a una pregunta que sí que llega a través de Twitter, que la formula Jacob Peregrina, y que dice que si consideráis viable, /posible, a largo plazo, establecer unos mínimos a través del Tratado de Naciones Unidas. ¿Sacamos la bola de cristal para decir si va a ser posible o no? ¿Ese silencio dice mucho o qué quiere? No creo que Naciones Unidas tenga la fuerza ahora mismo para imponer ningún tipo de estructura de control sobre lo que sería el ciberespacio. En el ciberespacio se juegan ahora mismo, creo que debemos de ser conscientes de nuestra dependencia del ciberespacio. Ya no vamos a hablar solamente de personas, vamos a hablar de cosas, vamos a hablar de servicios, nuestra energía, nuestro acceso al agua, nuestro acceso a cualquier tipo de servicio básico de nuestra sociedad, con estructuras diferentes, con modelos diferentes. El modelo de generación de acuerdos de la ONU en este sentido me parece que no tiene viabilidad ni a medio ni a largo plazo. Creo que va a haber que inventar otro modelo.
va a haber que inventar otro modelo. No digo que no sea patrocinado por la propia ONU, pero sí tendrá que tener una representatividad diferente de los distintos actores y sobre todo tendrá que integrar nuevos actores, modelos como los que se desarrollan en cuanto a toma de decisión en el ciberespacio, como son las redarquías, como contraposición a las jerarquías, modelos de toma de decisión que solamente van orientados a conseguir un único objetivo y que desaparecen cuando han conseguido ese objetivo o cuando no lo han conseguido. No, estructuralmente, bajo mi punto de vista, no tienen viabilidad en un modelo de derecho internacional que tarda N años en dar algún resultado en un mundo como este, donde las decisiones se toman no en minutos ni en segundos, sino en milésimas de segundo por parte, cada vez más, ni siquiera de seres humanos, sino de algoritmos. Y en este mundo que corre tan sumamente deprisa por todo lo que estamos viendo y por todo lo que estamos diciendo, ¿qué papel deberían de jugar los Estados a la hora de concienciar un poco a la ciudadanía en todo esto que está ocurriendo en materia de ciberseguridad? No sé si Jorge. Sí. Bien, sí, aquí sin duda el papel debe ser en cierta forma de tractor junto con todos los agentes implicados en lo que tiene que ver con la concienciación. Es decir, la administración y los gobiernos son los que deben de tirar del carro en cuanto a la concienciación, tanto a ciudadanos como a empresas, como a menores, como a profesores, es decir, a toda la sociedad en general, pero siempre con colaboración tanto público-privada también y público-público, es decir, tiene que existir también una coordinación de actividades y de acciones conjuntas a través de las diferentes administraciones. Por ello también es necesario, y también está muy relacionado con lo que tiene que ver con la gobernanza, definir estrategias a nivel nacional de ciberseguridad, donde no solamente se traten aspectos como puede ser el hecho de realizar ciberejercicios, evolucionar la sociedad de ese país para que sea más resiliente, sino también tener un papel protagonista y fundamental en lo que tiene que ver en la concienciación en materia de ciberseguridad. Y siempre desde un punto de vista positivo y constructivo. Yo creo que sin duda alguna el papel debe ser protagonista, pero siempre en coordinación con el resto de agentes. ¿Qué opinión tenéis los demás? Debe de ser así, obviamente coordinado, porque siempre el resultado será mucho mejor. Sí, Silvia, no, ahora se ha silenciado. Ahora sí. Sí, ahora. Para una vez que no me silencian, me silencio yo. No, hombre, básicamente el Estado, como decía Jorge, es básicamente el pilar en cuanto al tema de ciberseguridad. Primero porque el Estado tiene que ser el primero que no solo que lo diga, sino que se crea que la materia de ciberseguridad es una prioridad para el Estado. Es decir, no basta con decir que estamos teniendo conciencia de que hay que tomar medidas, sino realmente de implicar al Estado como mayor garante no solo de la ciberseguridad, sino de la seguridad del ciudadano, de la seguridad del Estado y de la seguridad de los usuarios que están o que operan a través de la red. Porque ya sabemos, por lo menos, que prácticamente, básicamente, la gran mayoría de los usuarios juegan un papel fundamental en el mundo virtual y ya no es el mundo real, como dicen algunos, el mundo real y el mundo virtual, que lo separan como si esto fuera Matrix, ¿no? Es que el mundo virtual es nuestro mundo real y por lo tanto hay que dotarlo de una seguridad básica como se dota en las calles, como se dota en cualquier otro ámbito físico al ciudadano, al usuario que utiliza la red. Y por otra parte también es muy importante no solo dotar también de medios técnicos y humanos en este caso a empresa pública, institución pública, sino también avanzar por lo menos en una educación digital. Porque no solo el combatir, o por lo menos el combatir o concienciar, ¿no?, en el ámbito de la seguridad o del cibercrimen es prioritario, sino también que las personas que están naciendo en la era digital, los nativos digitales, sean conscientes, no aprendan solo a usar una aplicación o a saber utilizar una aplicación de mensajería instantánea, sino a saber las consecuencias que se generan al utilizar este tipo de herramientas en Internet. Por lo tanto, es un poco todo eso. No, tienes el
micro Sí, desactivado. ahora lo tenía yo. No, os decía a ti, Enrique, o a Miquel, que qué punto de vista, qué perspectiva, obviamente los estados, los gobiernos tienen que trabajar, ¿no?, a la hora de concienciar a la ciudadanía en materia de ciberseguridad. ¿Creéis que es, como están diciendo los compañeros, una labor que corresponde a todos para luchar todos por el mismo barco? Pero vamos a ver, sobre la intervención de Silvia, yo creo que ha utilizado el término absolutamente correcto. Se trata no tanto de concienciar como de educar. Esto es un tema de educación, no de concienciación. Es un tema de que me van a permitir el modelo mental. Somos monos utilizando una pistola sin saber por qué lado dispara. Y tenemos en un momento dado que asumirlo. Salvo, vamos, me pongo de ejemplo yo mismo, que trabajo en este mundo y que tengo algo más que concienciación, y no quiero contarles la experiencia que supone para mí instalar una nueva aplicación en un teléfono móvil cuando me salen un chorro de permisos sobre que si accede a la cámara, accede al micrófono, accede a mis datos, accede a mi lista de correos. No sé ubicar realmente, salvo que haga un estudio serio del tema, el por qué lo hace y qué consecuencias tiene el que yo dé permisos para que una determinada aplicación acceda a esos datos de mi teléfono. Por lo tanto, sí que quizá hay que ir desarrollando un modelo más sencillo y sobre todo un modelo educativo desde que se empiezan a utilizar lo que son herramientas tecnológicas. El concienciar está bien hasta cierto punto para enfrentar los riesgos y las amenazas a las que nos enfrentamos ahora mismo en el estado actual de nuestra cibersociedad y como vemos, desde luego no es suficiente. Supongo que todos estaremos de acuerdo en que el principal vector de ataque contra cualquier infraestructura ciber somos los seres humanos. O sea, más o menos está maduro lo que es la defensa de perímetro, puede estar maduro, más o menos maduro, toda la defensa interior, lo que es el control de la información. Hay tecnologías que ofrecen una relativa seguridad, pero es el factor humano el que marca la diferencia. Y ahí entraríamos en un problema muy interesante que espero que se desarrolle en alguna mesa posterior, que es el del talento, la ausencia del talento disponible. Hay muy poco talento disponible. Y ese poco talento disponible es la principal amenaza a la que nos enfrentamos, porque ese poco talento disponible es el que nos inhabilita en un momento dado, primero para competir, por ejemplo, desde las administraciones públicas por el acceso a ese talento, y segundo, la necesidad de ir generando e ir entrenando de manera continua nuevo talento en el mundo ciber. Y si no lo hacemos, no estamos hablando de concienciación, estamos hablando de educación y entrenamiento. Y ese poco talento disponible que tú estás diciendo, Enrique, no solamente, bueno, es mi opinión, no solamente entra en competición, como tú dices, quién se hace con esa caza de ese talento, sino que ese talento también puede caer en el lado del mal, es decir, aprovecharse malamente ese talento, con lo cual ya no se compite simplemente en una competencia buena, sino que ante la escasez de talento encima se tiene esa traba. Con lo cual aún es mucho más peligroso y hay que potenciar mucho más, como tú dices, como habéis dicho vosotros, esa educación en digital para desarrollar muchos más talentos. Yo quería comentar una cosa, bueno, puntualizar dos realmente. Por un lado, estoy totalmente de acuerdo de que la educación tiene que venir desde la escuela, desde el colegio de primaria, y que vaya acompañando a lo largo de todo su proyecto personal. De hecho, es un poco uno de los aspectos en los que estamos trabajando desde INCIBE con diferentes charlas. Pero luego también un aspecto muy importante que comentabas es la educación y la concienciación. Ambos elementos son dos elementos que están ligados. Para bien o para mal, muchas veces la concienciación llega cuando ha ocurrido el incidente. Es decir, cuando, por ejemplo, una pyme ha visto cifrada su información por un ransomware, o un ciudadano, me da igual. Al final, la concienciación, lamentablemente llega cuando ya está el problema. Cuando ha perdido un USB porque con información confidencial de su empresa, eso también es ciberseguridad. O cuando ha fallado el disco duro de su ordenador y no tiene una copia de seguridad, eso también es ciberseguridad. Entonces, normalmente suele ocurrir que la concienciación se toma cuando hay un problema.
y para justamente solventarlo es muy importante la formación y la educación. Eso sin duda es importante. Y luego, un matiz que es más importante todavía es el hecho de dar la vuelta a la frase de que el ser humano o el empleado o el ciudadano es el eslabón más débil de la cadena de seguridad. A mí lo que me gusta decir muchas veces es todo lo contrario, es el protagonista. Es el protagonista y la pieza fundamental en materia de ciberseguridad. El empleado, el ciudadano, el menor. Y es ahí donde hay que poner el gran foco. Sobre todo también en un entorno empresarial o de la administración, por muchas soluciones de seguridad que tengamos, por muchas políticas que tengamos definidas, si no concienciamos y formamos a ese empleado, si no concienciamos y formamos a ese funcionario, de nada van a servir, porque posiblemente por un sistema muy seguro que tengamos, si el POSIT está con la contraseña en el monitor, o a lo mejor nos mandan el vídeo de algún gatito, o la foto de algún gatito y realmente tiene un malware o cualquier tipo de virus, al final realmente es por una falta de concienciación en ese sentido. Sí. Si me permites, sí. antes de hacer la siguiente pregunta, con respecto a los gatitos, no es broma. También hemos de exigirle a lo que son las personas jurídicas. Creo que nos centramos mucho en las personas físicas, pero, por ejemplo, la Unión Europea ha hecho un esfuerzo más que interesante en responsabilizar también a las personas jurídicas de lo que sería la parte ciber. Creo que debemos de asumir como personas jurídicas o como personas físicas que desarrollamos nuestra labor en personas jurídicas que tarde o temprano vamos a tener un grave incidente de seguridad. Tenemos que trabajar bajo ese paradigma. Y tenemos que operar en el sentido de que hemos de preparar precisamente para facilitarle la vida a Silvia esos futuros escenarios de evidencia forense de tal manera que puedan ser investigados. Y eso es lo que las empresas ahora mismo no están haciendo. No están, ni las empresas ni las instituciones. No asumen e invierten muchísimo en lo que es seguridad perimetral, que es un tema que está maduro y que hay que hacerlo sin lugar a dudas, pero no son conscientes de que por mucho que inviertan en un momento dado se van a enfrentar, no lo puedo decir más claro, se van a enfrentar a un incidente grave de ciberseguridad y tienen que aprender de ese incidente grave y tiene que poder ser investigado. Si nos lo ponen difícil, es decir, si no hay datos para investigar, al final o llegamos a conclusiones erróneas o simplemente tenemos que dejar un caso como no investigable porque no tenemos trazabilidades, porque no podemos en un momento dado trazar el incidente. Y eso es una cosa que hay que concienciar también a las empresas, y ahí sí utilizo la palabra concienciación, a lo que serían las personas jurídicas. Vale. Pues... ahora no sé... Entraba doble el sonido. Me estaban comentando como esto es una conexión especial para el simposio que se está realizando en Perú, el SIC3RAC. Me estaban comentando ahora los compañeros, como antes habían perdido la emisión, que querían entrar a formular una pregunta. Entonces les doy paso desde aquí para que puedan entrar en la emisión, porque estamos ya apurando el tiempo previsto para esta mesa. Entonces, si entran en esa conexión, ¿vale? Y mientras entran, ¿vale? Si están escuchando esto, lanzo una pregunta que es así, voy a dejar muy poco porque está en Twitter y daría para una charla de muchísimas horas, pero voy a hacer esa puntualización mientras ellos están entrando, ¿vale? La formula Mauro y dice, me gustaría saber la opinión de los contertulios sobre el surgimiento de regulaciones preventivas mediadas por el uso de redes digitales, centrándome en casos como la ley Mordaza española, como medio de gobernanza. Entonces, como es tan largo hablar ahora ya de estos términos, mientras están, ya digo, me habían dicho que querían formular una pregunta directamente desde Perú, a ver si entran. ¿Qué os parece el surgimiento de regulaciones preventivas mediadas? Brevemente, en un apunte. Silencio. Mauro. Silencio, no pueden decir otra cosa en este momento. ¿Qué les puede parecer? ¿Alguno quiere aportar alguna cosa? No, evidentemente, la voluntad del legislador es la voluntad del legislador y como tal nosotros tenemos que aplicar la legislación conforme está legislada. Obviamente
tampoco es una cosa, la legislación, igual que la puede ser la española, como le llaman la ley Mordaza, puede ser cualquier otra ley en cualquier otro país. Y hay leyes que se pueden discutir en cualquier país. Si nos ponemos a discutir las leyes y las carencias o las bonanzas de las leyes de cada país, en ese caso, pues bueno, como tú dices, no acabaríamos nunca. Pero no obstante, la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad no es legislar, es actuar conforme a la ley, y si la ley es la que está legislada, es la que hay que aplicar y por lo tanto velar porque se cumpla. ¿Alguno más? ¿Algún apunte breve ante esto o con la pincelada que ha dado Silvia? Porque ya digo, estamos apurando el tiempo previsto, pues porque hay otra serie formamos parte, esta cibermesa nos hemos colado ahí en directo y forma parte del programa oficial del simposio, con lo cual a continuación de esta cibermesa que se está emitiendo allí en directo y bueno, y a través de YouTube a todos los espectadores del canal Palabra de Hacker, bueno, pues eso, hay a continuación, y me estaban diciendo que entraba una persona, pero no sé si hay algún fallo en la conexión o no, porque no sé si se va a quedar con ganas de formular esa pregunta, ¿vale? Y bueno, más o menos han salido aquí varias líneas que darían para debatir mucho, largo y tendido. Ya sabíamos que el tiempo previsto iba a ser muy breve para tratar y trazar todos los puntos de vista sobre un tema tan importante como la gobernanza de Internet. Sí que se ha hablado que sí es necesario estar ahí y concienciar también a toda la gente en todo lo que tiene que ver en materia con ciberseguridad. Pero bueno, siempre con esos límites que hemos hablado, ¿no? De que a la hora de regular y de todo, pues se establezca esa balanza tan difícil a veces entre los derechos y entre esa libertad de expresión, esa privacidad que también hablábamos, pero sí que es cierto que una cosa así no se puede dejar en desarrollarse libremente como nació y como se inspiró, pues porque ha crecido y se ha desarrollado en todos esos términos. Si no intervienen y no entran en estos momentos desde la conexión desde Perú, creo que ya es hora de despedir esta cibermesa, con lo cual, bueno, pues muy agradecida tanto a Enrique Ávila, a Jorge Chinea, a Miquel Rufián y a Silvia Barrera por haber estado aquí en directo, bueno, pues con todos nosotros, con toda la gente que está allí en el auditorio, a los cuales también les doy las gracias. Siento si ha quedado alguna pregunta que estuviera disponible en sala. Como vemos, no han accedido los compañeros, pero bueno, pues a través de las redes sociales o a través del hashtag, Palabra de Hacker todo seguido, pues pueden formular esas preguntas y seguiremos desarrollando. Así es que esta ha sido una conexión especial. Remito a la gente que nos esté siguiendo en directo, a los que estáis en sala ya lo sabéis, pero mañana hay otra conexión especial, una cibermesa en la que trataremos el tema de Internet de las cosas. Así es que, mira, nos suena hasta una campana en directo que no sé en parte, ¿vale? Y bueno, ya, esa campana no era más que simplemente que campana y se acabó, ¿no? Como que era el tiempo previsto para esta mesa lo que estaba programado. Así es que, nada, que muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y a los que estáis en sala. Gracias.